Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que, la verdad, me tiene muy emocionada y sé que a muchos de ustedes también les generará curiosidad. Vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando en los medios, generando un montón de comentarios y especulaciones, y que tiene que ver con una figura muy querida en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir. Para aquellos que no la conocen, Demet es una actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y hoy vamos a hablar de un deseo que parece estar muy presente en su vida, el deseo de ser mamá, y no solo de uno sino de dos. Sí, han oído bien, la idea de maternidad en duplicado. ¿Qué hay detrás de esta aspiración? ¿Cuáles son las razones, los sueños, las motivaciones que la impulsan a pensar en tener dos hijos? Acompáñenme en este recorrido porque vamos a desgranar este tema con mucho cariño y espero con la intriga que se merece. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido interesante y que les haga pensar. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de Demet Özdemir, hablamos de una joven mujer que ha logrado una carrera impresionante en muy poco tiempo. Su paso por series como Erkenci la catapultó a la fama internacional, y desde entonces, no ha dejado de sorprendernos con su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Es una artista que, además de su talento actoral, siempre ha mostrado ser una persona con profundas convicciones y una gran conexión con su vida personal, aunque siempre manteniéndola con cierta discreción, lo cual es totalmente entendible. Y en este contexto de repente surge esta noticia, o mejor dicho, esta especulación tan fuerte sobre su deseo de ser madre de dos. No es algo que ella haya anunciado a bombo y platillo, pero sí que hay indicios, comentarios, y una cierta aura de que esta es una meta que tiene en mente, y con una dimensión que llama la atención. Pensar en la maternidad es para muchas mujeres un deseo profundo y natural. Es la idea de formar una familia, de ver crecer a pequeños seres, de compartir la vida de una manera completamente nueva y transformadora. Y cuando ese deseo se duplica, cuando se piensa en dos hijos, las implicaciones, las emociones y las planificaciones se vuelven aún más complejas y a la vez más enriquecedoras. ¿Por qué querría Demet este anhelo de dos? Las razones pueden ser muchas y variadas, y es fascinante especular sobre ellas desde una perspectiva humana y cercana. Podríamos pensar, por un lado, en la idea de que tener dos hijos permite una dinámica familiar diferente. Los hermanos, en muchos casos, se convierten en compañeros de juegos, en cómplices, en apoyo mutuo a lo largo de sus vidas. Esa conexión especial que se crea entre hermanos es algo que muchos padres anhelan para sus hijos. Imaginen a Demet viendo a sus dos pequeños creciendo juntos, compartiendo risas, secretos, y construyendo un vínculo que perdurará para siempre. Es una imagen muy tierna, ¿verdad? La idea de que sus hijos nunca estarán solos, que siempre tendrán a alguien con quien contar. Este vínculo fraternal es una fuente inagotable de aprendizaje, de desarrollo social y emocional, y de compañía. La capacidad de compartir experiencias, de resolver conflictos juntos, y de celebrar los logros de cada uno, crea una base sólida para el futuro. Otra posible motivación podría ser la experiencia de la maternidad en sí. Quizás Demet ha experimentado la maternidad de cerca a través de amigos o familiares y ha quedado cautivada por la experiencia. O tal vez ella misma, al reflexionar sobre el rol de madre, se imagina la alegría de vivir dos veces esa aventura, de criar a dos personalidades distintas, de aprender y crecer como persona en dos ocasiones diferentes. Cada hijo es un mundo, una individualidad única, y la idea de ser testigo y guía en la formación de dos seres humanos completos es una responsabilidad y un privilegio inmensos. La maternidad es un viaje de descubrimiento constante y la idea de vivirlo dos veces, con las particularidades de cada niño, debe ser increíblemente atractiva. La posibilidad de ver dos personalidades desarrollarse, de influir en dos caminos de vida, y de experimentar las diferentes etapas del crecimiento en paralelo, debe ser una experiencia profundamente gratificante. También es posible que haya un componente de legado familiar. Algunas personas tienen el deseo de perpetuar su linaje, de continuar la historia de su familia. Tener dos hijos puede ser una forma de asegurar esa continuidad, de dejar una huella más profunda en el futuro. Si bien Demet es una figura pública y su legado artístico es innegable, es muy probable que también tenga aspiraciones personales y familiares que van más allá de los escenarios y las cámaras.
El deseo de ver su legado continuar, de tener descendencia que lleve adelante sus valores y su esencia, es un motor poderoso para muchas personas. Y tener 2 hijos puede significar, en este sentido, una mayor probabilidad de que la historia familiar se mantenga viva. Además, no podemos obviar el factor social y cultural. En muchas culturas y especialmente en algunas de las raíces de Demet, tener una familia numerosa es algo valorado y celebrado. Si bien hoy en día las tendencias de natalidad están cambiando en muchos lugares, ciertas tradiciones y valores familiares siguen teniendo un peso importante en las decisiones personales. Quizás ese sentido de pertenencia y de comunidad familiar influye en su deseo de tener 2 hijos. La idea de una familia extendida, de reuniones familiares llenas de vida, y de un círculo social fuerte y unido, es algo que muchas culturas promueven y valoran, y esto podría ser un factor a considerar en las aspiraciones de Demet. Por otro lado, hay que considerar que la idea de tener 2 hijos también puede estar ligada a una visión de futuro más equilibrada. Quizás Demet piensa en la posibilidad de que sus hijos crezcan teniendo una relación muy estrecha, evitando la posible soledad que a veces experimentan los hijos únicos. O tal vez ella misma, al ser hija única o al tener una dinámica familiar específica, busca replicar o mejorar esa experiencia para sus propios hijos. La reflexión sobre las dinámicas familiares, sobre las necesidades emocionales de los hijos, y sobre cómo crear un entorno de apoyo mutuo, puede llevar a la conclusión de que tener más de un hijo ofrece una estructura familiar más robusta y enriquecedora. La idea de un hogar lleno de hermanos, con sus altibajos, pero con una conexión inquebrantable, es un ideal para muchos. Es importante recordar que, como figuras públicas, sus vidas son escrutadas constantemente, y sus deseos personales a menudo se convierten en tema de conversación. Pero más allá de la especulación, lo que resuena de esta noticia es la universalidad del deseo de formar una familia. La maternidad es una etapa vital para muchas mujeres, llena de amor, desafíos, y un crecimiento personal inigualable. Y el hecho de que Demet, con toda su proyección y éxito, también anhele esta experiencia, la humaniza aún más y la acerca a miles de personas que comparten esos mismos anhelos. Las aspiraciones de formar una familia trascienden las barreras del estrellato y conectan con la esencia más profunda de la experiencia humana. Detrás de esa decisión, si es que se materializa, habrá un sinfín de preparativos, de ilusiones, de miedos quizás, pero sobre todo, de amor. Imaginen la logística de tener 2 pequeños. La energía que se requiere, la paciencia, la organización. Pero también imaginen la risa duplicada, los abrazos por partida doble, las historias que se crearán entre ellos. Es una aventura que, sin duda, requiere valentía y una gran dosis de amor incondicional. La maternidad es una de las experiencias más exigentes y gratificantes que existen, y la idea de multiplicarla por 2, aunque desafiante, está impulsada por un profundo deseo de dar y recibir amor en abundancia. Y mientras pensamos en Demet y su posible futuro, podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestros propios deseos. ¿Qué nos impulsa? ¿Qué anhelos tenemos para nuestro futuro, tanto personal como familiar? A veces escuchar las aspiraciones de otros nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a conectar con nuestros propios sueños. La vida de figuras públicas, aunque lejana en algunos aspectos, puede servirnos de espejo para reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos, o que aspiramos a tomar. La idea de ser mamá de 2 para Demet podría ser la materialización de un sueño de tener una familia que irradie alegría y complicidad. Podría ser la forma de experimentar la maternidad en su máxima expresión, compartiendo el amor y la atención entre 2 seres que ella misma ha traído al mundo. Y aunque sea una hipótesis, es una hipótesis llena de ternura y de un instinto maternal que muchas podemos comprender y admirar. La imagen de una familia unida, llena de amor y con un fuerte sentido de camaradería, es un ideal al que aspiran muchas personas, y Demet parece estar orientada hacia esa visión. Es importante también, al hablar de figuras públicas, recordar que sus decisiones personales son suyas y nadie más. Nosotros podemos observar, comentar y admirar, pero al final del día, lo que Demet decida para su vida, lo hará pensando en su bienestar y en el de su futura familia. Lo que sí podemos hacer es enviarle nuestras mejores energías y nuestros mejores deseos en su camino, sea cual sea el que decida tomar. La privacidad y la autonomía personal son fundamentales, y es crucial recordar que, más allá de la figura pública, hay una persona con sus propios anhelos y sus propias decisiones. La belleza de estos temas es que nos invitan a la reflexión. Nos hacen pensar en la vida, en el amor, en la familia,
en los sueños que cada uno de nosotros lleva dentro. Y en el caso de Demet Özdemir, la aspiración de ser mamá de dos, añade una capa de dulzura y de esperanza a su ya brillante trayectoria. Nos recuerda que detrás de las estrellas hay personas con anhelos muy humanos, muy profundos y muy admirables. La capacidad de una persona de alcanzar el éxito profesional y al mismo tiempo mantener vivos sus anhelos personales y familiares es algo verdaderamente inspirador. En resumen, hemos explorado las posibles motivaciones y reflexiones detrás del deseo de Demet Özdemir de ser mamá de dos. Hemos hablado de la complicidad entre hermanos, de la enriquecedora experiencia de la maternidad en duplicado, del legado familiar y de las influencias culturales. Lo que queda claro es que este deseo, sea cual sea su origen exacto, es una manifestación hermosa del anhelo humano de formar una familia y de compartir la vida en su máxima expresión. La aspiración de Demet Özdemir de tener dos hijos es un reflejo de un deseo profundo de amor, de compañía, y de una vida familiar plena y enriquecedora. Y hasta aquí llegamos hoy con este tema que espero les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones, sus pensamientos sobre esto. ¿Qué opinan ustedes del deseo de tener dos hijos? ¿Cuáles creen que son las motivaciones más importantes? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, que siempre estoy deseando leerlos y responderles. Su participación es fundamental para enriquecer nuestras conversaciones y para que nuestros vídeos sean cada vez mejores. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, intrigante y sobre todo, si les ha generado una reflexión, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Un me gusta es una señal de que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir buscando temas interesantes. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda interesarle. La difusión de nuestras ideas y conversaciones es esencial para hacer crecer nuestra comunidad. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se los querrán perder. Les aseguro que tenemos mucho más contenido interesante y reflexivo preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este rato. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.